Siguiente punto, pregunta número 1605, formulada a la presidenta del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. Para la escueta formulación de la pregunta tiene la palabra el señor Soro. Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, ¿cree que usted, como presidenta de Aragón y su Gobierno, están tomando las medidas adecuadas para mejorar los cauces de participación y expresión de la ciudadanía? Gracias, señor Soro. La señora presidenta puede contestar. Señor Soro, en una democracia representativa como de la que disfrutamos en España y, por tanto, en Aragón, hay distintos elementos para medir el nivel de participación y de transparencia que usted me habla en su pregunta. En primer lugar, es la presencia del Gobierno ante los parlamentos. No voy a extenderme. Es sabido suficientemente y contrastado la presencia de este Gobierno a disposición de los diputados de este Parlamento. Es sabido también, hemos mantenido desde que llegamos al Gobierno un diálogo permanente con todos los sectores, en algún caso incluso criticado por su grupo. Hemos abierto procesos participativos y hemos implementado medidas de transparencia en la gestión. Gracias, señora presidenta. Señor Soro puede replicar. Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, yo creo que es consciente de que se ha limitado a cumplir el expediente y decir tres cosillas para salir del paso de lo que estamos planteando, porque la realidad es muy clara. La realidad es que usted ignora por sistema lo que la gente le demanda, lo que necesita, lo que la gente le propone. Desde mi grupo se lo hemos dicho ya muchísimas veces, pero claro, usted también hace, desde luego, oídos sordos a lo que le decimos desde Chunta Aragonesista. Mire, queremos hablar de los movimientos sociales. Los movimientos sociales significan mejora, crecimiento, significan avance, han sido esenciales a lo largo de la historia, han sido esenciales, por ejemplo, para que las mujeres puedan votar, para haber erradicado el trabajo infantil, para haber suprimido, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, han sido esenciales. ¿Cree usted, por ejemplo, que habría democracia si no hubiera habido el impulso y el compromiso de la ciudadanía? ¿Tendríamos autogobierno en Aragón, señora presidenta? ¿Recuerda usted, no sé si estuvo, pero habréis visto fotografías, la manifestación de hace 35 años, del 23 de abril del 78, el pueblo aragonés exigiendo autonomía plena? Los movimientos sociales son esenciales, señora Rudy, pero para el Partido Popular siempre tienen la misma visión sobre ellos, la teoría de la conspiración. Eso es lo que piensan ustedes siempre de los movimientos sociales. Para ustedes siempre están manejados por intereses ocultos o por partidos de la izquierda. Son una patología, una desviación del orden social establecido que hay que corregir. Eso es lo que ustedes piensan, corregir con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a porrazos o con furgonetas de policía en la puerta de la sede, por ejemplo, o con armas todavía más peligrosas, señora Rudy, como la criminalización, la manipulación o directamente la mentira. Para ustedes, quienes se organizan para defender sus derechos no son gente de orden, son sencillamente elementos peligrosos. Yo sé que no le gusta que le diga estas cosas, pero mire, no se entiende de otra manera sino la enmienda que ustedes han presentado conjuntamente con el Partido Aragonés. No se entiende que se atrevan a plantearse que hay que prohibir a la gente que venga a este salón de plenos a escuchar en directo lo que sus representantes decimos en su nombre. Estoy hablando, lógicamente, de esa vergonzosa enmienda. Usted mismo, creo que con la boca pequeña, usted misma, con la boca pequeña, dijo que no estaba muy de acuerdo. Yo no me creo que el señor Torres se atreva a semejante cosa sin contar con su consentimiento. ¿Se le impuso el par esta enmienda, señora Rudy? Es cosa del señor Biel, que a veces se pone muy nervioso cuando viene gente a la tribuna del público. No me cite, señora Rudy. Son los inconvenientes de la presidencia, señor presidente. Señora Rudy, creo que es bueno que nos explique quién ha pensado esa enmienda, quién la ha propuesto. Creo que es bueno que conteste a los ciudadanos que están escandalizados con esta idea, que responda a dos preguntas muy sencillas, que responda si van a retirar la enmienda y que responda, si no la retiran, qué va a hacer usted como diputada. Cuando llegue el momento, votará a favor o votará en contra de esa barbaridad. Señora Rudy, a ustedes les aterra la disidencia, les aterra la legítima movilización ciudadana, si no tampoco se entiende cómo es posible que en las últimas semanas dirigentes, en las últimas semanas cargos públicos de su partido hayan lanzado infamias impresentables contra los integrantes de la plataforma de afectados por la hipoteca. Empezaron comparándolos con los terroristas, se fueron calentando y acabaron hablando de nazismo. Terrorismo y nazismo. Señora presidenta, es un buen momento. ¿También piensa usted que son terroristas y nazis? Es un buen momento para que nos responda. No sé si conoce usted el principio de Godwin, yo se lo explico. Godwin dijo que cuando una discusión en Internet, cualquier interviniente, habla de nazis o de Hitler, automáticamente la discusión en Internet termina. ¿Por qué?
Pues porque el tema se habrá distanciado tanto, se habrá alejado tanto del origen que será imposible seguir. ¿Y sabe quién pierde en estos casos? Pierde, señora Rudy, quien recurre a esta maniobra. Y ustedes han recurrido a esta maniobra, a criminalizar a los afectados por la hipoteca para desviar la atención. Ustedes han tirado a la basura 1,5 millones de firmas que respaldaban una ILP para solucionar un drama social. Señora Rudy, se han quedado solos. Y ahora, señora Rudy, ¿ahora qué? ¿Qué salida le queda a esas personas a las que están desesperadas y a las que ustedes les han cerrado todas las puertas? Señora Rudy, tendrán ustedes mayoría absoluta, la tienen, pero evidentemente se están quedando solos. Están ustedes, señora Rudy, pervirtiendo el concepto de democracia, están poniendo en peligro la cohesión social. La ciudadanía, le aseguro que no entiende, y con motivo y con razón, no entiende Termine, señor Soro. Señor presidente. La ciudadanía no entiende que se sigan defendiendo derechos e intereses de los de arriba mientras los de abajo siguen siendo invisibles. Termino, señor presidente. Señora presidenta, por favor, no cierre los ojos, no tape los oídos, haga un esfuerzo para ser consciente de la realidad, asuma su responsabilidad y empiece a trabajar para la gente y no en contra de ella. Gracias, señor Soro. La señora presidenta, su turno. Muchas gracias, señor presidente. Señor Soro, permítame que en la primera parte de mi segunda intervención dedique un tiempo, aunque sea escaso, a contestar el contenido estricto de su pregunta y luego entraré en la argumentación que usted ha hecho al hilo de la misma y que poco tenía que ver, pero intuía que iba a ir por ahí, poco tenía que ver con el petitum de su pregunta. Mire, me hablaba de procesos participativos y de transparencia y le he dicho, no le voy a dar números, hay muchos que demuestran que en estos 20 meses de gobierno se han abierto más procesos participativos que en etapas anteriores, quizá porque sea una mayor demanda social. No voy a decir que el anterior gobierno no lo fuera, pero es quizá porque sea una mayor demanda social. Y le voy a recordar aquí cuando y además creo que ha habido alguna pregunta por parte de su grupo, cuando iniciamos la revisión de los servicios sanitarios y de educación en la comunidad autónoma y llamamos a participar en grupo de trabajo a todos los sectores afectados, desde su grupo se me acusó de estar de prácticas que eran incorrectas, y eso es una participación. Se lo digo como demostración de cómo estamos permanentemente en contacto con todos los sectores sociales, escuchándoles. Otra cosa es que todos nuestros planteamientos coincidan con las de algunos sectores sociales. Usted entenderá que en democracia las minorías se deben de respetar, las mayorías las tienen que escuchar, pero al fin y a la postre, cuando no hay una conjunción de propuesta concreta, conjunta, pues hay que ir a las propuestas de la mayoría. En cuanto a transparencia, que usted me preguntaba, mire, lo he contestado en alguna respuesta anterior y se lo digo, y ha podido ver cómo ha sido cierto. Desde el 21 de marzo están colgados en la página web del Gobierno, desde la ejecución presupuestaria del año 12, años anteriores, y en fin, y un paquete de información más que permite a los ciudadanos participar y conocer cómo se gestionan sus recursos. Y ahora ya, señor Soro, entro en su intervención. Mire, en primer lugar, usted nos acusa de ignorar a la gente. Yo le diría a usted que ustedes ignoran a según qué gente, porque nunca le he oído aquí que ustedes hablen de determinados sectores de gente, si no es incluso para atacarlos. Me dice la importancia de los movimientos sociales. Efectivamente la tienen, pero le voy a decir una cosa, señor Soro. Yo no creo que deban de sustituir a la democracia representativa, que es lo que representamos, y valga la redundancia, los que estamos sentados en estos escaños, que tenemos detrás el aval de los votos de los aragoneses o de los españoles en el Congreso de los Diputados. Mire, yo no creo que haya conspiraciones, ni acuso de conspiraciones, pero le voy a decir una cosa. Yo soy una firme defensora de los derechos fundamentales de todos. Y de la misma manera que defiendo el derecho a la manifestación, defiendo el derecho fundamental a la intimidad de quienes estamos en política, señor Soro, porque no se puede presionar a los diputados. Mire, ¿usted sabe por qué en todos los códigos penales de los países de la Unión Europea está tipificado como delito la manifestación delante de los parlamentos cuando están reunidos? Pues mire, figura porque es una práctica arraigada en todas las democracias occidentales que al parlamentario no se le puede coaccionar. No se le puede coaccionar en la toma de sus decisiones. Y la Constitución española dice que los diputados y senadores, todos los parlamentarios, no están sujetos a mandato imperativo, señor Soro. Por eso no se puede equiparar el acoso con el de ejercer el derecho de manifestación o de libre expresión, señor Soro. Esa es la diferencia. Mire, usted me dice que no se puede criminalizar. Por supuesto que no, ni yo lo hago. Pero también le voy a decir una cosa. No se nos puede llamar a los diputados criminales. Y yo me lo he escuchado.
y como yo, otros compañeros. Y lo que no se puede es manifestarse en la puerta del domicilio particular de un representante de la soberanía popular acusándolo de criminal, señor Soro. Eso sí es criminalidad. Vaya acabando, señora presidenta. Por tanto, presidenta. señor Soro, le diré, aunque me imagino que el tema de la vivienda saldrá en la siguiente pregunta, que todo mi respeto para los suscriptores de la iniciativa legislativa popular. Algo más de 1 millón de firmas. Partido Popular, los diputados que se sientan en el Congreso están avalados por casi 11 millones. Gracias, señora presidenta.